señor ministro del Interior, César Navas. Bienvenido, señor ministro. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Precisamente hay estos temas que son el tema de la seguridad en el turismo, uno de los que abordaremos en esta entrevista, que esperemos sea pletórica de noticias. y claro, para empezar, tratar con usted el tema que ha sido quizá más polémico de esta gestión, y es este famoso informe de la Contraloría, que está colgado en la página web en la Contraloría, y que una nota periodística dijo que no existía. Entonces, de hecho, todavía reina cierta confusión entre saber cuál es el informe que sirve, el que está colgado o el que no existe, ¿no es cierto? Entonces, queríamos su visión, su versión directa, señor ministro, sobre este tema. Este informe de la Contraloría es bastante duro para la administración del ECU 911, en lo cual usted estuvo involucrado cerca de 9 meses, más o menos, y que de alguna manera puso algunas alertas sobre este sistema que significa la seguridad ciudadana en el Ecuador. ¿Cuál es su visión sobre el tema y su explicación? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas. Un gusto poder compartir este espacio informativo con la ciudadanía. Bueno, vamos a comenzar con noticias tal vez no tan gratas y positivas como la que usted menciona, cuando hace un momento escuchábamos noticias tan importantes, creo, en el ámbito de la seguridad, donde catalogan ya a nuestro país como uno de los países más seguros de la región. Bueno, topando el primer, o a lo que usted hace referencia, Juan Carlos, decirle, bueno, hay solo un informe, que es el que está colgado en la página de la Contraloría. El otro es un informe inventado, que no existe. Tal vez llevando un poco esto al hecho cronológico, indicarle que en el ECU 911, en el año 2015 comienza su primer, o mejor dicho, tiene ya sus resultados de su primer examen que es solicitado por quien les está hablando. O sea, nosotros solicitamos el examen especial. Antes de eso hubo otro examen donde como el proyecto no concluía, es decir, eran contratos en ejecución, existieron recomendaciones, conclusiones y recomendaciones. Esas conclusiones y recomendaciones, una vez que se subsanaron en el tiempo que estaba vigente el tema contractual, fue informado a la Contraloría. Fue informado todo. Yo le digo, o sea, iba desde que había que cambiar los peldaños de las gradas que no medían 20 centímetros por 20 centímetros, así, un sinnúmero de cosas que fueron solucionadas previo a que concluya el tema contractual. Posteriormente se pide otro examen, justo porque yo había terminado ya mi administración, y aquí hay algo interesante de conocer la ciudadanía. El análisis total del examen se divide en 2 temas principales, la parte tecnológica y la parte de obra civil. Quien les habla era encargado del tema tecnológico del ECU 911, era toda la estructura tecnológica, la implementación tecnológica, hacer todos los protocolos operativos y demás. Antes de eso, la ciudadanía debería conocer, los oyentes, quién es César Navas. Es decir, usted, ¿y por qué llega a 900? Usted es un marino, fue marino, sí. Estaba en servicio activo. Yo estaba en servicio activo, yo no firmé contratos, no estuve en ningún tema, yo fui a apoyar la parte técnica por mis estudios, soy ingeniero, me he graduado en electrónica, sistemas de comando y control, estudié en la Armada de Chile, entonces me pidieron que vaya a prestar servicios a este proyecto, a liderar un equipo de 11 instituciones. Aquí también es importante, ahorita estaba recordando, no fue que fue un equipo del Ministerio Coordinador, fueron 11 instituciones. Ministerio de Coordinador de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Bomberos, Gobierno Autónomos Descentralizados, Secretaría de Gestión de Riesgos, o sea, un sinnúmero de entidades que tenían sus delegados para poder trabajar en este proyecto. Las observaciones que se hacen ya en el campo de las recomendaciones, que hace un momento le indicaba, están en torno a la ejecución de la obra civil, que es lo que yo le decía, que fue muy minucioso el examen y se corrigió en el tiempo.
En este momento hay un proceso todavía, la Contraloría pidió ya cierta información y ampliación para hacer ciertos descargos, los cuales fueron presentados y la Contraloría General de Estado, en base al informe que está colgado, que es el verdadero, nunca establece responsabilidades de carácter penal, como dice ahí, o indicios de responsabilidades penales. Entonces, estamos en un proceso donde la Contraloría, como el ente técnico y el ente que tiene la competencia, es quien lo está manejando y el que tiene que decir qué novedades va a haber o existir al final de este examen completo, ¿no? En la nota periodística señalaba que es este famoso examen o informe que no hay, o sea, que no había. No existe. O sea, o que se perdió, no o que se perdió, bueno, digamos. yo por eso dice, el informe perdido decía, no digo el informe inventado. Pero el punto es que es la Contraloría la que debiera responder, porque así es. No es tanto el Ministerio del Interior, sino la Contraloría la que debiera decir, oigan, o sea, aquí mira, ¿hay o no hay esto? Y yo he sido muy respetuoso en eso, y usted sabe que ahí hay un proceso propio de las competencias de la Contraloría, y la Contraloría dice, bueno, el informe que está es el informe que está colgado de la página web, no hay el otro informe, o quieren hacer parecer como que hay otro informe, ¿no? Ahí yo ya haría reflexiones de otro tipo, que digo, ¿por qué ahora? Miren que esto es un tema que viene hace mucho tiempo atrás. Anteriormente, cuando habían ciertos temas de carácter político, lo vinculaban directamente, decían, en esa época el ministro Arellano era el encargado y todo, ahora es el ministro Nava. Entonces, ahí usted ve que ya no hay objetividad desde el trabajo que se está haciendo. A nosotros nunca nos requirieron la información, inclusive hasta para decir, oiga, ¿cuál es su punto de vista respecto de esto antes de que salga la nota? Tiene la información, que son documentos que se los puedo entregar sin ningún problema, porque hay un proceso transparente. Aquí tiene que prevalecer siempre la verdad. Y es lo que nosotros, bueno, aprovechando este espacio, lo estamos comentando, pero, bueno, como usted lo decía hace un momento, la Contraloría General del Estado es el ente que está en el proceso propio de la auditoría, ¿no? Ministro, en esta semana arrancó con una reunión entre los ministros de Defensa, del Interior y Alto Mando de Fuerzas Armadas en el tema antinarcóticos. ¿Cuál es la situación a su criterio, el tema antinarcóticos? Quisiera una reflexión porque, de alguna manera, ustedes son un hombre de mar, un hombre que ha navegado en el mar territorial ecuatoriano y, claro, muchas visiones y personajes y analistas que han pasado por estos micrófonos y reportajes que nosotros también hemos hecho en nuestros portales dan cuenta de un problema grave en el mar territorial ecuatoriano. Así es, mire, el tema primero del narcotráfico y el crimen transnacional organizado que está vinculado al narcotráfico, no aquí en Ecuador, sino en la región entera y en el mundo, ha tenido o tiene una presencia muy importante, y cada vez los mecanismos para poder cometer estos ilícitos se van tecnificando. O sea, las cosas que uno encuentra desde los sumergibles, ya mini submarinos, sonoboyas con las cuales ponen la droga en el mar, etc., nos hace o nos obliga a todas las instituciones a trabajar de forma sinérgica y coordinada. Y no solo instituciones nacionales, eso que se entienda, ¿no? Que hay que hacer un trabajo, y lo hacemos así el trabajo, con nuestros países vecinos, con organizaciones internacionales, con Europol, con Europa, lo hacemos con la DEA, o sea, con todos, porque esto es un trabajo de todos para luchar contra el narcotráfico. Puntualmente, en el tema que se vincula al mar territorial, sin duda alguna, por la extensión propia de nuestro mar territorial, por las condiciones estratégicas favorables, y digo estratégicas favorables para cometer estos ilícitos, claro, para ellos, no, para nosotros es un poco complicado, porque imagínense toda la línea de costa, nosotros tenemos una plataforma en la cual es fácil acceder al mar y poder salir inmediatamente. Hace que nosotros mejoremos nuestros mecanismos de coordinación. La reunión del día lunes con el Ministerio de Defensa, con el alto mando militar, la Fuerza Naval, fue justo para eso, para mejorar los protocolos que ya existen, pero que algunas veces, a veces no son tan expeditos como creemos. Y ahí hay un tema de poder tener la ventaja en el tiempo con la información, y también aprovechar los recursos de un Estado. Y cuando digo los recursos de un Estado, por ejemplo, la Armada del Ecuador tiene sus recursos, tiene sus aeronaves, tiene sus lanchas, para que la Policía Nacional pueda también operar de forma coordinada en el mar territorial. Es decir, sin arrogarse o tomar competencias de otra entidad, coordinar
de forma adecuada para ser más eficientes y efectivos. La mayor parte del tráfico de la droga está saliendo desde nuestro país hacia el norte, Centroamérica y Norteamérica, sale por la vía marítima, no lo vamos a negar. Y también no lo vamos a negar todos los esfuerzos que estamos haciendo, es más, los reconocemos, los esfuerzos que está haciendo la Dirección Nacional Antinarcóticos el año anterior, que son 100 toneladas de droga que se han capturado, tuvimos un repunte muy importante, hicimos ciertos ajustes a la parte operativa y también unos cambios, y hemos, a partir del segundo semestre, incrementado nuestra productividad. Ya hemos mejorado unidades especializadas dentro de la misma Dirección Antinarcóticos con mecanismos que nos permitan combatir al crimen organizado. Entonces, por ahí va la situación actual, pero este tipo de reuniones, yo le digo, somos muy objetivos en eso porque lo que usted mencionaba, tal vez un poco por la experiencia, si usted no tiene información de inteligencia o no se cuenta con la información adecuada, uno podrá estar en el mar días, semanas y no va nunca a hacer una labor eficiente. Entonces, esos son los mecanismos que estamos optimizando. En ese punto, claro, es importante, quizá una evaluación desde su experiencia. El Ecuador cerró la base de Manta. Finalmente la cerró, son 10 años casi, y de hecho, al parecer esta vacío que deja la vigilancia estadounidense, la vigilancia aérea, porque lo que recordaremos, Verónica y señor ministro, es que lo que se hacía era una base aérea, sí, y lo que se hacía era lanzar los aviones AWAC y P-3 que volaban, ¿no es cierto?, en un rango, y lo que hacían era emitir señales hacia radares satelitales, satélites, etcétera, para tener una vigilancia aérea sobre el mar, una especie de interdicción. Y lo que se hacía era la interdicción marítima. Y el Ecuador finalmente dejó eso y al parecer no lo pudo reemplazar. O sea, sí queda un vacío. No sé cuál es su evaluación al respecto y cuáles son los caminos. ¿Es necesaria una nueva cooperación? ¿Cuál es su criterio al respecto? Mire, yo voy a partir por lo último. La cooperación tiene que existir con todos los que quieran cooperar, pero respetando la soberanía del país, que es lo que nosotros hemos dicho con nuestros países vecinos, por ejemplo con Colombia, Perú, en este cruce de información, o cuando tenemos también ciertas operaciones y hay un tema propio de cada país, la parte constitucional, legal y demás. Entonces, el respeto a nuestras soberanías es esencial en cualquier tipo de cooperación. Sin duda alguna, tenemos que cooperarnos. Eso no le quepa la menor duda a usted ni a los ciudadanos. Nos vamos a seguir cooperando porque las relaciones entre nuestros países tienen que ir enfocada a una lucha común, constante, esto que se entienda, constante, porque esto es un tema 24/7 todo el año, contra el crimen organizado dedicado al narcotráfico. En relación a este vacío, yo creo que Ecuador ha ido cerrando estas brechas propias, ¿no? Pero ahora mismo se ha planteado, principalmente con la Armada, un plan de fortalecimiento, lo está manejando el Ministerio de Defensa en el ámbito naval para cierto tipo de embarcaciones que nos permitan mayor permanencia en el mar y también tener la capacidad de hacer estas interdicciones. Recordemos que hace casi un año hemos inaugurado un nuevo sistema de radar aéreo, por eso hemos detectado ahora último unas 2 aeronaves, o sea, estamos con esa capacidad con la Fuerza Aérea. Estamos analizando tal vez, o es necesario fortalecer la capacidad de la, que se llama, de la exploración aeromarítima, que es lo que usted menciona, un poco para llevar el track permanente de estas embarcaciones que furtivamente salen de nuestras costas. Vamos a tener que contar con otros recursos, vamos a tener que contar con otros elementos, pero para mí lo esencial, aparte de eso que le digo que es parte de toda esta estructura, la función que tiene o la misión que tienen los equipos de inteligencia es básica, porque usted debe prevenir el delito en tierra antes que se comience a materializar en el mar, porque es mucho más complejo el despliegue de los recursos. Entonces, justo es parte de nuestra reunión el día lunes fue enfocarnos a redoblar o fortalecer esos mecanismos en tierra con la integración, digamos así, de los servicios de inteligencia militar en el ámbito naval y policial. A su criterio, ¿qué tipo de vigilancia
o con qué tipo de barcos o buques se hace esa vigilancia en el mar? ¿Tienen que ser grandes, Sí, gigantes, o pequeños, medianos? ¿Cómo es? Yo le iba a ¿De decir qué eso. depende? Hay de todo un poco, ¿no? Ya. Hay estos buques que deben tener una alta permanencia en el mar, o sea, más de 15 días que pueden estar haciendo una vigilancia constante, pero dependiendo de estos buques tienen que haber las unidades intersectoras, que son ya unidades un poco más rápidas para poder hacer frente también a estas unidades que utilizan los narcotraficantes. Son unidades que tienen 2, 3 motores a veces de 200, 300 caballos y son muy, muy rápidas. Entonces, y los medios aéreos embarcados son esenciales, ¿no? Eso ya lo está delineando la Armada como un tema de necesidad estratégica y lo conozco bien, no solo por la experiencia, sino que en este momento estoy como ministro consejero del sector, encargado del sector, y hemos tenido reuniones permanentes con el ministro de Defensa, con las Fuerzas Armadas, en apoyo al fortalecimiento de sus capacidades. Lo mismo en el área de nuestra competencia como Policía Nacional, también lo estamos haciendo. O sea, ayer tuve la oportunidad de estar en la Dirección General de Inteligencia haciendo una visita, y yo les decía, ¿no? Aquí vamos a darle, sin descuidar en absoluto el eje preventivo, que son UPC, el policía comunitario y demás, dar este año un aporte importante a las unidades especializadas de la Policía Nacional. Hay unidades que sinceramente son de élite, yo les decía, las unidades especializadas a su vez de la Dirección Nacional de Antinarcóticos, la Dirección de Inteligencia, la UNACE, o sea, yo digo la UNACE, cuando veo los trabajos de la UNACE son de primera, gente muy, muy profesional, y eso es lo que queremos cultivar y queremos fortalecer, ¿no? Una Policía Nacional encaminada al cumplimiento de su misión constitucional y encaminada de forma permanente a servir a los conciudadanos. Ministro, volviendo a ese tema del narcotráfico, también es un problema social y, por ejemplo, muchas de estas bandas internacionales reclutan a pescadores artesanos y que, bueno, se ven tentados por estos ganchos que, de lo que se entiende por investigaciones periodísticas, les dan desde $4,000 y, bueno, eso... Llega hasta 40.000 a veces, dependiendo de la carga. Exactamente. ¿Cómo luchar contra eso? Porque, bueno, el narcotráfico se permea en las bases de la sociedad, ¿no? En las poblaciones más vulnerables. Mire, y es un caso duro, principalmente en Esmeraldas, y ahora lo hemos vivido ya en ciertas poblaciones pesqueras de la provincia de Manabí, y los últimos indicios ya de investigaciones que tenemos nos llevan inclusive ya a Santa Elena, que no lo teníamos o no estaba inmiscuido en esto. Mire, hay un tema que no solo va porque los tentan económicamente, también los extorsionan y los amenazan. O sea, hemos ya podido analizar esta problemática que va desde amenazarlos de muerte a él, a la familia, o sea, ya vamos en términos mayores. Hemos desplegado dentro del equipo de la Policía Nacional un trabajo ya especializado para esto, ¿no? Una parte de ese trabajo. Pero además de eso, va a haber existe ya una interacción con otros ministerios, como el Ministerio de Acuacultura y Pesca, donde la solución, o mejor dicho, llegar al pescador, también tiene que ser de forma integral para brindarle las herramientas donde su actividad sea productiva y adecuada. Por ejemplo, veíamos como un caso interesante, la intermediación del producto. O sea, el pescador te vende, voy a dar un ejemplo con números muy redondos y de cifras. La libra de 50 centavos. Esa libra de pescado se viene y se comercializa aquí en Quito en $3.50. La cadena de intermediación, entonces el pescador dice, oye, por esta actividad que soy tan poco remunerado, ¿cómo? Entonces se ven tentados a ir y cometer ilícitos donde, te digo, $25,000, $40,000 son a veces la paga que reciben. Claro, miren, recientemente pudimos traer 32 pescadores que estuvieron detenidos en Estados Unidos, y ya sabemos que existen más y estamos trabajando ahí, sí, Ministerio de Justicia, nuestra Cancillería, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, para poder facilitar estos procesos de donde las personas que se encuentran detenidas en el extranjero vengan a cumplir la pena acá. O sea, están más cerca de la familia por lo menos, pero es un tema que va más allá de la propia participación de la policía. Como les decía, estamos brindando ya una solución integral y sobre todo abriendo canales de comunicación a estas comunidades para que nos puedan informar y nosotros poder intervenir oportunamente. Ministro, de lo que decía Verónica Larrea sobre esta permeabilidad del narcotráfico y también el crimen organizado. ¿Qué pasa con el tema de la policía, al interior de la policía? El año pasado, nosotros reportábamos en Plan B, cerca de 7 bandas atrapadas donde había policías en servicio activo. ¿Cómo está esa situación? Y le agrego esta otra pregunta, algo adicional. Ya se había denunciado
que muchas personas ingresaron a la Policía Nacional pagando entre 15,000 y 10,000 dólares. Entonces, ¿cómo ve usted la situación de la Policía Nacional al interior y estos grupos que de alguna manera están permeando a la institución? Sí, mire, Juan Carlos, hemos sido muy transparentes y frontales en esta lucha. A veces, no digo incomprendida, pero es una lucha dura desde adentro y también dura como autoridad que dirige políticamente a la Policía Nacional. Existe, o sea, no vamos a decir que no existen malos elementos, existen. Mire que desde el año 2013 que comienzan los procesos de vinculación, son casi 1,000 policías que han sido retirados de la institución por diversos motivos. Y de lo que va la gestión desde el mayo del año anterior hasta ahora, hemos tenido casos muy importantes. Recientemente, vinculado con la policía medioambiental, daban autorizaciones o permisos falsos o a veces no revisaban que las autorizaciones o los permisos sean reales y permitían el contrabando y el tráfico de madera. Hemos tenido casos donde este famoso alias Gerald, uno de sus principales miembros de seguridad, era un oficial en servicio activo de la policía. Que le encontraron una caleta, así con 11 millones de dólares. Y estamos, por eso le digo, estamos siendo claros, y eso también da cuenta del trabajo interno de los buenos policías, que son la mayoría de los policías, da cuenta del trabajo de las unidades especializadas de la policía, que permanentemente están también viendo hacia adentro el cometimiento de delitos o la participación de estos malos elementos en cooperación con el crimen organizado. Usted mencionaba el tema de los procesos de admisión. Y es importantísimo, oiga, nosotros tuvimos y abrimos una vía directa en el último proceso de admisión con la ciudadanía para que denuncien. Y tuvimos dos casos, uno al inicio del proceso, que pasaba lo que usted dice, y hubo detenidos oficiales y personal de policía en servicio activo, hubo detenidos miembros del hospital de la policía que tomaban los exámenes y los hacían pasar. Todos esos procesos que son dolorosos institucionalmente, que son dolorosos para el Ministerio del Interior, hemos tomado la decisión frontal de hacerlos y hacerlos de forma permanente. Yo le puedo decir que este proceso de admisión se ha llevado atendiendo todas y cada una de las dudas de los ciudadanos, pero sobre todo con una comisión que ha venido velando cada una de las etapas en el cumplimiento irrestricto de cada requisito. ¿Sabes cuántas personas se presentaron para ser policías? Más de 60,000 ciudadanos. 60,000 ciudadanos. Jóvenes van a entrar entre 18 y 24 años. Ajá. Van a entrar aproximadamente 2,000, 2,100 policías, 2,100 personas. Entonces, podíamos de ese universo seleccionar a lo mejor, ¿verdad? Que ser policía sea no decir, ya no puedo entrar a la universidad, voy a ser policía. Todo lo contrario, que sea una prioridad para las personas ser policía. Y una de las decisiones que se tomó en la comisión fue incrementar, por ejemplo, el puntaje de la prueba que se toma de admisión de la CES, que uno toma como referencia del CENESID. Eran 700 puntos, lo subimos a 750. Entonces digo, ¿por qué no? O sea, y vamos a seguir mejorando estos procesos porque no podemos permitir, no como autoridades, como sociedad, que malos ciudadanos ingresen a la Policía Nacional. No existe el compromiso, no va a existir nunca el compromiso, y todo lo contrario. Van a ser estos elementos que después inclusive participen dentro del crimen organizado. El presidente de la República, cuando llegó al cargo, la primera medida que tomó fue eliminar estos ministerios coordinadores. Uh-huh. En reemplazo hizo los consejos sectoriales. Uh-huh. Y entiendo que usted ahora es presidente del Consejo Sectorial de Seguridad. Sí. Ahora bien, el tema de la seguridad es que obviamente es una constante preocupación, se denuncia en cada caso, y sobre todo en temas muy ahora específicos como el femicidio, por ejemplo, en los cuales uno va viendo que los datos nos dicen que se ha incrementado los casos de femicidio. ¿Qué papel juega? La pregunta es, ¿cómo se integra la seguridad aquí? O sea, ¿cómo? No hablemos de Quito, no hablemos de Guayaquil. Hablemos también de provincias y hablemos de los territorios en donde, claro, usted está aquí en Quito y allá el gobernador o acá el fiscal provincial
y ellos no cumplen con su trabajo, Sí. en realidad se va a complicar el tema, ¿no? Mire, Juan Carlos, nosotros como cifras generales del año anterior, 2017, comparado con el de 2016, tuvimos una reducción de delitos de un 8%. En valor absoluto casi son 6.000 delitos menos que el 2016. Pero aquí tengo este cuadrito que se lo muestro. Yo sé que los televidentes, los radioescuchas no lo pueden Pero ver. estamos transmitiendo en televisión bueno, también. pero- Así que pónganlo a la cámara. Pero así. podemos ir acá. Solo hay una cifra en roja. El tema del femicidio. O sea, cuando vemos la violencia o los homicidios y asesinatos por la delincuencia común organizada, tenemos una disminución de 32 homicidios. Pero cuando vemos la violencia social y particularmente el femicidio, tenemos un incremento de 40 femicidios. 40. En valor porcentual, un 58% en relación al 2016. Y aquí cabe una reflexión que va más allá, y ya le voy a decir nuestro labor como sector seguridad, pero viene una reflexión más allá del sector seguridad. Viene una reflexión como sociedad. Viene una reflexión desde el círculo, mejor dicho, la célula principal de la sociedad, que es la familia. Entonces, aquí la intervención en la violencia social y principalmente en el tema de la violencia intrafamiliar y que termina muchas veces en la agresión física, verbal y, desafortunadamente, en casos tan dolorosos como son el femicidio, viene la reflexión de qué vamos a hacer como sociedad. Bueno, yo creo que el expresidente de la República, nuestro gobierno, envió una ley, está próxima a discutirse el tema del veto, lo estuvimos viendo ya en ciertas áreas, pero afortunadamente en la participación del sistema de seguridad no existe en este momento ninguna observación o no existiría ningún veto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué estamos haciendo nosotros? Hicimos un diagnóstico a nivel nacional y nos dimos cuenta que Quitumbe, aquí en la capital de la República, sucedía el 9 o sucedió el 9% de los femicidios de todo el país. Entonces hicimos una intervención que nos sirvió como modelo, que es un sistema de alerta temprana. ¿En qué consiste esto? Nosotros, a través del 911, que sirve el 911, y nos sirve para este fin también, aparte de atender las emergencias, usted llama, o la persona que es agredida verbal o físicamente llama y dice, oiga, estoy siendo agredida, etcétera, etcétera, da la ubicación, se identifica, y el policía comunitario va a visitarla, el policía comunitario. Lo mismo con las denuncias de la fiscalía. Hacemos un barrido semanalmente y actualizamos, y el policía comunitario más cercano a su casa o a la casa de la víctima va y la visita. Visita a la persona, un poco la capacita y le hace saber sus derechos y cuál es un vínculo directo para si se siente amenazada pueda recurrir inmediatamente otra vez a la policía. Ahora, eso es importante. Sí, pero veamos que en estos casos ha habido situaciones y asesinatos en los cuales tenían papeleta de auxilio, Sí, sí. La policía no les hizo caso. Así es. ¿Qué pasa? Por eso, ¿Qué pasa con la...? Por eso, justo Juan Carlos, nos dimos cuenta de eso y por eso hicimos estos cambios. O sea, en esta dinámica y levantamos la estadística, y más o menos el 16 o 17% de las que fueron víctimas de femicidio ya habían hecho denuncias. Claro. O sea, no era la primera vez, habían hecho denuncias. Entonces, lo que se hizo ahora es que se sienta ese vínculo directo y que la parte de la denuncia ya tenga una participación. Primero, comenzamos con el sector seguridad, con el policía comunitario, pero no solo a la potencial víctima, sino al victimario. O sea, también vamos al victimario, al posible victimario, y decirle, oiga, esto le puede pasar, vamos a estar atrás de esto, o sea, que sepa lo que está sucediendo. Vimos que esto no era o no solucionaba integralmente el problema, o sea, era nuestra participación. A partir de eso hubo un solo femicidio más en Quitumbe y se redujo, pero al máximo, por la participación. Y esto lo estamos replicando a nivel nacional. Pero lo mejoramos con la participación del Ministerio de Salud Pública, lo mejoramos con la participación del Ministerio de Justicia y lo estamos mejorando también con la participación, por ejemplo, del Ministerio de Educación en territorio. En este distrito se dio prioridad para que existan charlas y capacitaciones también en el sistema educativo. Entonces, esto de aquí que le llamamos nosotros el sistema de alerta temprana nos está ayudando. Pero
son esfuerzos que si no contamos con la participación activa de toda la sociedad en todos los ámbitos, ¿ya? No van a rendir los frutos que deseamos. Entonces, aquí es el llamado a todos nosotros como ciudadanos a participar activamente en estas campañas. A veces hemos tenido una secuela muy dura en lo que ha sido el machismo en nuestro país, y es así, es así, donde aceptar que somos iguales y que tenemos los mismos derechos es tan duro que esto se da, pero tenemos que irlo combatiendo de la raíz. Entonces, para nosotros hay que irlo trabajando desde la familia. Ministro, para cambiar de tema, hace unas semanas un reportaje del programa Visión 360 de Coavisa dio cuenta de que se encontraban 250 patrulleros de la policía abandonados en un terreno al norte de Quito y que estos habían sido adquiridos por un contrato que fue de emergencia superior a los 196 millones de dólares. ¿Qué pasó con esos vehículos? ¿Qué va a pasar con estos vehículos que están abandonados? Bueno, ya no están abandonados, nunca estuvieron abandonados, quiero aclararlo. Hubo un proceso de entrega-recepción, el cual se demoró un poco. Hay que ser aquí claros, muy precisos. ¿Por qué se demoró? Recordemos que este año fue un año donde hubo el cambio de gobierno, el presupuesto general del Estado se prorrogó, hasta que después fue aprobado por la Asamblea. Previo a eso, el Ministerio de Finanzas dosificó la entrega de recursos. Entonces, en el proceso de entrega-recepción, a nosotros la asignación presupuestaria vino a partir del mes de septiembre. Cuando vino ya la asignación presupuestaria, ahí viene ya un proceso, reitero, de entrega-recepción. Esos vehículos ya en este momento están repartidos, creo que en su totalidad, ya en todo el país. Hay o existe un plan ya de reposición de vehículos y también de completar las dotaciones de estos vehículos. Son vehículos para la policía preventiva, van a trabajar en UPCs, VCs, pero también ciertos de estos vehículos, si no me equivoco, son como unos 40, 50, están destinados a las unidades especializadas de la policía. Entonces, no es que estuvieron abandonados, sí hubo un proceso que tardó un poco más de lo normal. Tal vez esos vehículos tenían que haber sido ya entregados en septiembre, fueron entregados oficialmente en noviembre. El contrato todavía continúa, está vigente el contrato con la empresa que provee los vehículos por el tema de mantenimientos. O sea, son vehículos que tienen o fueron adquiridos, no solo el vehículo, sino con un programa de mantenimiento permanente, ¿no? Usted estará enterado, señor ministro, obviamente, de la situación de un caso muy doloroso que conmocionó a Quito, y es el asesinato de Samuel Chambers. Sí. Entiendo que estos días, si no hoy, al parecer se va a cerrar el caso. Es decir, porque aparentemente no hubo evidencia de una muerte violenta. Cuando lo que tenemos es un cadáver arrancado, perdón los oyentes, arrancado la cabeza, arrancado las manos, no cortadas, arrancadas, y vaciados sus órganos internos, ¿sí? ¿No está faltando rigurosidad en la investigación en este caso? Porque es muy probable que no haya sido así, pero si no fue así, es probable que tengamos un asesino suelto, ministro. Sí, mire, personalmente me reuní con la familia del señor Chambers, hicimos una reunión con el director nacional de la DINASEP, justo para analizar el caso. Está todavía el caso en un proceso de investigación. Yo no creo que se cierre tan rápido el caso, o sea, nosotros he pedido una retroalimentación permanente a este caso. Hay casos que llevamos como emblemáticos. Todos los casos son importantes, sin duda alguna, o sea, que no se malinterprete que no vemos los otros casos, pero este caso por la situación o lo que usted puede, o un poco concluyó de antemano de las posibles causas o que puede existir, hemos pedido un informe especial. Entonces, no es que el caso se va a cerrar ni hoy ni mañana, así estamos nosotros vigilantes del caso. Se hicieron ciertas pericias, yo ya recibí el primer informe, digamos así, donde se le explicó a los familiares ciertas situaciones sobre las cuales o por las cuales se pudo haber dado el caso. Sin embargo, el que lleva la investigación, nosotros a través de las unidades especializadas de la policía en el ámbito de investigación, aportamos, somos agentes que aportan directamente a la investigación de la Fiscalía, pero es la Fiscalía la que va a pronunciarse en su momento con el aporte que nosotros demos. Pero de que queden así nomás los casos, no es así. Mire que hay casos como el de David Romo,
el caso de Emilia recientemente, o sea, el trabajo ahí fue, y es todavía porque hay ciertas otras causas que se están también todavía investigando, inclusive en torno al supuesto suicidio del que cometió el hecho en la cárcel. Entonces, todas estas cosas todavía están en proceso, Juan Carlos, no han concluido ni van a concluir hasta que la Fiscalía lo determine. Ministro, un poco para volver al tema, y ya vamos terminando por su tiempo, volver al tema del narcotráfico. No solo es narcotráfico. O sea, cuando hablamos de crimen organizado hablamos... no, hay muchas cosas más, ¿no? Armas, tráfico de armas, tráfico de combustibles, trata de personas, pesca ilegal. Pesca ilegal. Es decir, entonces es un conjunto... Minería ilegal, porque la minería ahora la están utilizando para lavar el dinero ilícito del narcotráfico. Y son problemáticas regionales, ¿no? En las cuales estamos, yo le decía hace un momento, combatiéndolas, no solo como Ecuador, sino con el apoyo de otras instituciones. Sí, y de hecho, como a mí personalmente, que he estudiado los casos y este sistema de crimen organizado, sí me aterra que de alguna manera el país pueda irse por el despeñadero. Tenemos espejos de otros países donde prácticamente el crimen organizado ha tomado la sociedad, ha tomado el Estado, ¿sí? Ha infiltrado, y no solo ha tomado, sino que ahí está, en el Estado, ¿no es cierto?, con funcionarios trabajando para el crimen organizado. Bueno, eso ya podría ser una exageración en el Ecuador, pero ese es el espejo. O sea, ¿cómo evitar? ¿Cómo impedir que, porque está ahí, el crimen organizado está ahí, cómo impedir que el Ecuador se vaya por ese despeñadero? Yo creo que las políticas del gobierno, las políticas del Estado en su conjunto, están encaminadas de forma permanente enfrentar el crimen organizado. Tenemos institucionalidad que está ya totalmente operando, como es la Policía Nacional, como es nuestras Fuerzas Armadas, con sistemas institucionalizados de inteligencia que nos permiten la retroalimentación permanente de estos hechos. Y yo a esto le puedo sumar, por ejemplo, lo que puede suceder en la frontera norte con la desmovilización de los grupos armados que existen en Colombia. O sea, el panorama es complejo. O sea, aquí no debemos decir que el Ecuador está perfecto, es una isla de paz completa. No, las cifras están. Qué bueno que noticias como la que usted leía, Verónica, son importantes. El país está haciendo bien su tarea. O sea, pero no estamos exentos de poder tener un repunte. El caso de las organizaciones delictivas de narcotráfico que estaban vinculadas a alias Yeral, principalmente en Manaví, nos da cuenta que pueden los tentáculos de estas organizaciones tratar de inmiscuirse en nuestro país. Pero ahí vamos a estar, Juan Carlos, y ciudadanos, con todo el esfuerzo del Estado, vamos a seguir trabajando. A veces las reflexiones que yo le hacía hace un momento, si estamos en esta línea de trabajo frontal, permanente, contra el crimen organizado, contra la delincuencia común, contra la corrupción y demás, y de repente salen titulares o estas farsas que tratan de posicionar, ¿será que a alguien le estamos afectando? ¿Será que a alguien no le gusta el trabajo que estamos haciendo? Bueno, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir combatiendo esto, tenemos el compromiso y la entrega de todo el sistema de seguridad, porque la seguridad es un sistema completo donde están no solo el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, está el Ministerio de Justicia. Viendo la seguridad desde el punto integral está también la Secretaría de Gestión de Riesgo, el ECU 911, la Secretaría de Inteligencia y demás actores que, si bien no pertenecen al sector, contribuyen de forma permanente a consolidar la seguridad del país. Y usted me dice, ¿y qué actor puede ser? Para mí, actor principal, el sistema de educación, de ir cambiando desde los más chiquitos o fortaleciendo los valores y principios desde nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Voy a contar un caso rapidito de experiencia que tenemos ahorita en Guayaquil. En Nueva Prosperina iniciamos una intervención y dijimos, esta intervención va a ser diferente que las otras, no la vamos a hacer solo con la policía, invitamos a todo el ejecutivo porque nos dimos cuenta que 8 o 9 de la mañana la mayor parte de los niños no iba a clases. ¿Ya? Entonces iban a hacer mendicindad, a pedir plata, a trabajo, etc. Entonces lo que hicimos fue, vamos con educación, un censo educativo, todos los chicos van a clases. Y comenzamos a cambiar ese chip. No había iluminarias.
Ministerio de Electricidad, vamos con todo, ponemos iluminar y iluminamos la zona. No habían servicios básicos. Ahí se está fajando fuertemente el gobernador en esto y con el apoyo de todos. Porque también hay que entender que cuando hablamos de seguridad, los colores políticos deben desaparecer. Debemos todos contribuir al tema de seguridad. Entonces, con el municipio, allá también, servicios básicos, agua, recolección de basura. Entonces, se trata de ir mejorando las condiciones del ciudadano, también para que se sienta empoderado de la construcción de la seguridad. Y este caso exitoso que lo estamos viviendo actualmente en Guayaquil, voy a estar el día lunes haciendo la evaluación justo de 2 meses de intervención, vamos a tener que tomarlo como ejemplo y también promoverlo en otras ciudades del país. O sea, es una visión integral de la... Debe ser así, por eso le decía, Ahora, ¿no? ¿cómo se vigila eso? Porque de alguna manera, claro, uno puede decir... Teóricamente uno se reúne, se ponen de acuerdo. Claro. Sí, le dice el ministro, tiene toda la razón. Sí. Y, o sea, ya cuando... Hay 2 temas para cómo nosotros los medimos, ¿no? Primero, que es un tema importante, que hasta lo satanizaron una vez a Fernando justamente, pero es la verdad. El tema de la percepción, o sea, tú trabajas en base a la percepción, la ciudadanía en lo que es la seguridad. Porque tú te puedes seguir... Tal vez a usted nunca le asaltaron, Verónica, Sí, pero a alguien así le ha asaltado. Pero Todos tenemos un prontuario de asaltos. Pero imagínate a alguien que no le han asaltado nunca, viene y dice, oye, sí, mi vecino me... Y estamos en el país más inseguro del mundo. Cuando tú ves artículos como estos que ya tienen desde la parte ya no de la percepción, sino de la parte objetiva de las estadísticas que le acabo de presentar, donde nosotros a nivel del territorio vemos por el tema de la disminución. Y me decía el general a cargo, el general Marcelo Tovar, allá en la provincia, en Guayaquil puntualmente, y me decía, oiga, ministro, con esta intervención tenemos una disminución del 24% de las actividades delictivas, ¿verdad? Que no significa que no existe, ¿no? Pero hay una disminución del 24%. Entonces, aquí el plus ya no es la disminución, sino cómo sostener la política pública en territorio, que es lo que usted dice. Entonces, nosotros en el taller con gobernadores, que una de las cosas que usted me partió consultando, hemos establecido que los vamos a evaluar en el ámbito de la seguridad. Entonces, no existía un formato de evaluación permanente en el ámbito de la seguridad a la autoridad local del Ejecutivo, en este caso el gobernador, por un tema de gestión. Y no es que le vamos a medir a él que vaya y combate el delito, porque eso es una función de la policía, pero sí la gestión para poder aportar a eso. Y en el caso de Pichincha, que no tenemos gobernador. Bueno, ahí está directamente encargado el viceministro del Interior. ¿Que es quién? Andrés de la Vega. Andrés de la Vega, sí. Ya. Ahí él es hijo de Felipe de la Vega. No, estás confundido. Andrés, estás confundido, ya. Andrés es un chico que ha venido formándose en el ámbito de la seguridad, estuvo conmigo también como viceministro en el Ministerio Coordinador de Seguridad, es hijo de un exoficial de la Fuerza Terrestre también. O sea, tiene una formación, una cultura y ha trabajado mucho en ese ámbito, es muy, muy capaz y creo que está haciendo un excelente trabajo. Gracias, ministro. Finalmente, le quiero hacer una pregunta y perdone que vuelva... La Pepa. 2 preguntas. A ver. Y que perdone que vuelva al tema, que usted ya la quería cerrar, pero los colegas periodistas que hacen esta historia sobre el tema del informe de la Contraloría me mencionan que el equipo un mes entero pidieron la información al Ministerio del Interior. Ya. Y nunca les respondieron. Ok. Mire, yo voy a ver eso porque... yo no lo conocí nunca. Ya. ¿Qué pudo haber pasado? Eso hubo un cambio en el equipo de comunicación del ministerio. Salió la asesora de comunicación, la directora de comunicación, por un hecho parecido que no tuvimos una información que nos pidieron y después me enteré que le habían pedido y puede haberse dado el caso, lo voy a ver. Pero le digo, estamos abiertos siempre a poder darle información. Cuando uno actúa con la verdad, cuando uno actúa en bien, no tiene nada que esconder, ni mucho más. Entonces, estamos dispuestos. Lo que sí hay que hacerlo, yo le digo, es como corresponde, ¿no? A mí me dijeron, oiga, queremos hacer una entrevista de esto después de 3 horas de que salió el reportaje. Entonces eso no corresponde. Era que me digan de la entrevista o la necesidad de tener esta interacción antes de que salga este reportaje. Usted está de todas maneras abierto a que cualquier periodista le pida una entrevista. Totalmente. Hemos venido acá y hemos conversado, era de otros temas, pero usted lo mencionó. Y estamos abiertos porque no tenemos nada que ocultar, Juan Carlos. Y la otra pregunta, Pepa, ministro, ¿se va a requerir apoyo aéreo de los Estados Unidos en la vigilancia antinarcóticos? Son cosas que se están analizando. De repente, yo le decía, hay que respetar siempre
los temas soberanos, pero toda cooperación... Pero el narcotráfico no respeta la soberanía. A eso voy, ¿no? En el crimen transnacional en general, claro. no solo el tema del narcotráfico, necesitamos tener o contar con todos los elementos que nos permitan hacer frente a esta amenaza. Y vamos a abrir, como estamos abiertos siempre a la cooperación internacional con Europa, con Estados Unidos, con los países vecinos, con la red propia que existe ya para poder enfrentar esto a nivel de la región. Lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. En lo personal, ¿usted cree que es necesario un nuevo acuerdo antidrogas con los Estados Unidos? Existe un acuerdo, ¿no? Y lo mantenemos, las relaciones permanentes con la DEA, en este caso que es el ente especializado en el combate al narcotráfico, y se están revisando, o podremos revisar qué necesitamos dentro de ese acuerdo, perfeccionar, qué se puede mejorar, pero estamos abiertos, estamos totalmente abiertos. Mire, hubo unos casos donde estuvo involucrados unos chicos que estuvieron en Rusia, con los rusos también tenemos acuerdo de cruce de información, nos compartimos, o sea, aquí es una lucha permanente, yo le decía, constante contra el narcotráfico, y debemos sumar todos los esfuerzos. Muchas gracias al señor ministro del Interior, César Navas, por estar con nosotros. No sé, Verónica, si tú tenías alguna pregunta adicional. Solo una pregunta final, ministro. Bueno, si bien se han reducido los crímenes, los delitos, ¿cuáles son los principales desafíos y qué es lo que más preocupa actualmente al país en temas de seguridad? En temas de seguridad, sin duda alguna, tal vez la violencia social, que yo lo que le digo que se ha incrementado, que se deriva no solo en el tema de femicidios, sino a veces homicidios y asesinatos por riñas y demás. Eso desde el punto de vista nuestro en el combate permanente o en la medición permanente y analizando la caracterización del delito. ¿Ya? Pero hay delitos, por ejemplo, cuando usted va ya a territorio, sin duda alguna todo el mundo habla del microtráfico. O sea, el tráfico de drogas, entonces... La droga H. La droga, el H en Guayaquil, que sí, es terrible. Entonces, sobre eso estamos volcando los esfuerzos. El día de mañana, en la ciudad de Guayaquil, se hará el lanzamiento ya del plan integral para combatir el microtráfico. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, y como decía, estamos siempre prestos a poder informar a la ciudadanía la realidad de lo que está sucediendo en el sector seguridad, y sobre todo buscar a través de esto los mecanismos que nos permitan alcanzar también del ciudadano la contribución. Cuando dicen conceptualmente o en esta fase, o esta frase un poco marquetera, todos debemos construir seguridad. Sí, todos debemos construir seguridad, absolutamente todos, desde todos los espacios. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Estamos con el abogado Carlos Larrea Crespo, viceministro de Turismo. Bienvenido, doctor Crespo, gracias por estar con nosotros. Hay algunos temas interesantes, podríamos calificar así, en el tema de turismo. Quizá, como dicen, sedacito nuevo, dice el pueblo ecuatoriano, respecto a las nuevas administraciones. Y creo que uno de los puntos destacados de esto tiene que ver con esta política de cielos abiertos, esta nueva forma de actuar frente al tema turístico, y el anuncio de algunas empresas nuevas que van a incorporarse. Incluso se habla de una nueva ruta que sería Manta-Tahití. Yo no sé qué vamos a hacer en Tahití, pero digamos, podemos irnos ya. Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que usted le ve en este camino? Buenos días, bienvenido. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y sí, efectivamente, el tema cielos abiertos es una gran noticia para el Ecuador. Un poquito para ponerlo en contexto histórico, hay que acordarse que el primer país en hacer cielos abiertos o asumir una política de cielos abiertos fue los Estados Unidos de América en el año 46. Y de ahí, yo diría que prácticamente todos los países del mundo de alguna manera se han ido sumando a esta política. ¿Qué quiere decir esto? Acordémonos que después de la Segunda Guerra Mundial se separó de alguna manera los temas aeronáuticos civiles de los temas aeronáuticos militares, ¿no es cierto? Y lógicamente en los militares hay sus propias reglamentaciones, pero en lo que tiene que ver con la aeronáutica civil, lo que se buscó o lo que han ido buscando los países es tener una mayor flexibilidad, una mayor apertura de los cielos para que más aerolíneas lleguen a cada uno de sus países. Y es así como el Ecuador, después de algunos meses de trabajo con el Consejo de Aviación Civil, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Comercio Exterior, se llegó a presentarle al presidente de la República el decreto ejecutivo de cielos abiertos,
que yo digo que realmente puede hacer un antes y un después en el turismo de este país. Es realmente importante. Pero no es un impacto inmediato, digamos. Esto tiene que ver con firmar convenios, ¿no es cierto?, con otros países. Claro, no es inmediato, esto siempre va a tener un proceso que seguir. Lógicamente hay que ir firmando los convenios internacionales, multilaterales o bilaterales con distintos países para ir viendo qué tipo de negociación se llega con cada uno. Pero hay algo muy importante, Juan Carlos, que a pesar de que esto lógicamente tiene que tener su proceso, esto es una muestra del presidente de la República y del Gobierno Nacional del Ecuador de apertura, de flexibilidad, de invitación, si tú quieres, para que las distintas aerolíneas del mundo comiencen a poner sus ojos en el Ecuador. Realmente las aerolíneas no han llegado en el número que hubiéramos esperado a nuestro país por las dificultades propias de no tener una política pública de cielos abiertos. Y en este momento estoy seguro que esta gran noticia que estamos dando, esta idea del presidente de la República de aperturarse al mundo, lo que va a conseguir es que cada vez más aerolíneas vengan. Fíjate que ya tenemos 3, tú las mencionabas hace un momento, tenemos 3 aerolíneas que en cortito tiempo, hay que acordarse que el proceso de llegada a un país de una aerolínea suele ser bastante largo, 3, 4, 5 años suele tomar que una aerolínea llegue. Nosotros en 7 meses apenas hemos logrado que 3 aerolíneas estén ya, esto es un trabajo coordinado, no somos solamente nosotros, ¿no es cierto? Esto es con los aeropuertos, con Taxa, con Keyport, con la Dirección de Aviación Civil, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con el Ministerio de Comercio Exterior. Hemos conseguido que ya 3 aerolíneas cambien sus rutas o mejoren sus rutas o vengan por primera vez al Ecuador. Las enumero, la primera es Cóndor, es una aerolínea importantísima alemana. Además, para nosotros el mercado alemán es un mercado muy importante. Entonces, que haya una ruta directa Frankfurt-Quito es una gran noticia también, porque si no habría que hacer lógicamente por Madrid o por Estados Unidos para poder llegar hasta Alemania. Que haya esa ruta directa es muy bueno. La segunda es Spirit, es una aerolínea low cost estadounidense que va a comenzar a volar prácticamente de inmediato, empieza en marzo, en la ruta Fort Lauderdale-Guayaquil, que también es bueno porque va a mejorar la competitividad. En el tema aeronáutico es importante siempre que haya bastante competencia, porque es la única forma de que los costos se bajen, ¿no es cierto? Y que los pasajes sean cada vez más asequibles para la ciudadanía. Y la tercera aerolínea es Air Europa, que Air Europa ya estaba volando al Ecuador, está volando a Guayaquil y ahora va a comenzar a volar también a Quito. Entonces son más frecuencias, son más sillas que cada vez van a venir desde otros países hacia el Ecuador y eso es lo que nosotros estamos buscando, incrementar el número de llegadas de turistas al Ecuador, porque eso dinamiza la economía, sin lugar a duda. Claro, pero de hecho las cifras no nos han ayudado. El último año se registraron, digamos, no sé lo que se esperaba. Digamos, ahí hay 2 cosas que quizás refiriéndose a la administración anterior se generaron. Y eso se lo hacía al señor ministro también, esta pregunta, y es los resultados de la campaña Only Unides Ecuador. Es una campaña publicitaria que, según cifras todavía no clarificadas ni auditadas, pudo haber llegado a más de $18 millones. Y se generó una serie de puestas en escena en varios países del mundo sobre All You Need, se generó una página web, etcétera. ¿Cómo han evaluado ustedes esto? Es decir, ¿funcionó, no funcionó? ¿Votamos la plata, no la votamos? Es solo uno, ¿no es cierto?, para seguir con este tema. Bueno, el All You Need fue la primera campaña internacional de renombre que hizo el Ecuador. Es una campaña que se hizo en muchísimos países y que tuvo una connotación importante en términos publicitarios. Es decir, poner al Ecuador en un escenario, ¿sí? Ahora, eso difiere bastante de lo que la nueva administración del ministro Ponce de León, en la cabeza de él, y yo pensamos de lo que se debe hacer. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando un retorno, ¿no es cierto?, respecto a las inversiones que se hacen. No necesariamente simplemente poner en un escenario al país, que también es bueno, no es criticable, sí, está bien. Pero, a ver, se votaron, o no sé, se invirtieron $18 millones, ¿no significó un turista más? Claro, sí significó un incremento de turistas, no al número que nosotros estábamos buscando, ni al número que en este momento ya te puedo dar buenas noticias de las campañas que se han hecho en estos 7 meses, como nosotros hemos sumado a la palabra publicidad la palabra venta. Claro. Sí, porque creemos nosotros firmemente que no basta simplemente poner en el espectro mundial el nombre de Ecuador, sino que hay que decir el cómo, el cuándo, el dónde, decir, y a sumarle la venta.
que la gente sepa cómo venir al Ecuador, qué es lo que tiene que hacer para llegar. Y de esa manera, haciendo campañas muy específicas y a nicho de mercado. Nosotros venimos, tanto el ministro y yo venimos de la empresa privada. Y la única forma en la que nosotros hemos hecho marketing en nuestra vida es midiendo cada centavo que se gasta, ¿no es cierto? Porque eso es lo que hacemos los administradores responsables. Medir la inversión y medir el retorno de la inversión que tú haces. En este caso hemos empezado una campaña, por ejemplo, el año pasado con Amadeus. Amadeus es un sistema muy importante para las agencias de viajes de todo el mundo. Se dice que 6 horas al día un agente de viaje se pasa frente a la pantalla de Amadeus. Y fíjate, esto es maravilloso. Invertimos en publicidad, es decir, solamente ya en el tema publicitario, $50,000. Poquitísimo, ¿sí? Y con $50,000 tuvimos, por cada dólar invertido, $80 de retorno. Este número que te estoy diciendo es increíblemente bueno en cualquier forma de hacer publicidad. O sea, si tú hablas con el experto en marketing, te va a decir que si consigues $80 por dólar invertido, estás haciendo bien las cosas. ¿Cómo se mide esto? Ya se le da una oferta, se le da un producto específico y además, gracias al internet y gracias a los medios digitales, uno puede llegar a nicho específico de mercado. Es decir, no es lo mismo publicitar al Ecuador con el All You Need Is Ecuador en el Super Bowl o en cualquier parte en Estados Unidos, por así decirlo, en cualquier etapa del año, que llegar exactamente a quien te está buscando el día en que quiere comprar. Esto que suena medio utópico. ¿Cómo se hace eso? Es posible. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? Gracias al internet y gracias a los medios digitales. No sé si tú te has dado cuenta, Juan Carlos, que cuando tú buscas algo en internet, de repente te llega un correo electrónico en la que tú dices, ¿y cómo saben que busqué esto en Google, por ejemplo? Me tienen podrido, sí. Sí, ya. Eso se llama tecnología de mercados. Sí, claro. ¿Sí? Eso se llama que ahora de alguna manera, gracias al internet, uno puede rastrear. Uno ya no puede ni buscar porque enseguida le caen. Pero así es. 10,000 Pero cosas, eso hay que aprovecharlo en beneficio de nuestro país, Juan Carlos. ¿Cómo se lo hace? A través de este sistema lo que conseguimos es que cuando una persona en específico que está dispuesta a comprar, porque es un agente de viajes, está buscando, por ejemplo, naturaleza, por ejemplo, aventura, por ejemplo, deportes, por ejemplo, bird watchers, el tema de ver los pajaritos, que aquí tenemos muchísimos. Ese tipo de cosas que son específicas de nuestro país, ¿sí? La gente que ya está buscando eso, a él le mandas una publicidad dirigida. Y cuando le llega la publicidad dirigida a ese agente de viajes, él dice, oye, hay Ecuador si tú quieres ver naturaleza. Hay Ecuador si quieres hacer aventura. Y ahí se genera el enganche de la compra y se genera la compra efectivamente. Fíjate, es un número maravilloso. Con esos $50,000 que invertimos, tuvimos 4 millones de retorno. 4 millones de retorno. En compra hecha, no en posibilidades de compra, en compra. Ya, realizada a través de este sistema. El día de antes de ayer hemos cerrado ya con tres portales digitales muy importantes en el mundo. No sé si puedo decir los nombres. Por favor, sí, estamos Expedia, informativamente, sí. Es TripAdvisor y Despegar.com. Ya. Cada uno de ellos con un nicho específico de mercado y con una estrategia de mercadeo acompañada de la campaña. Es decir, cuando hablamos de TripAdvisor, hablamos solamente del mercado estadounidense. Cuando hablamos de Expedia, hablamos más del mercado europeo. Y cuando hablamos de Despegar, hablamos del mercado latinoamericano, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los mercados a los que queremos llegar. No es de un país específico, que yo creo que eso también hay que mejorarlo de alguna manera. Porque antes lo que hacíamos es llegar solamente a Alemania, solamente a Estados Unidos, solamente a Inglaterra, y pare de contar. Hay que abrir los brazos al mundo, ¿no es cierto? Y abrir los brazos significa llegar a regiones específicas, no a países específicos. Y por eso hay que buscar aliados para llegar a esas regiones importantes donde tenemos que publicitar, donde sabemos que la gente tiene apetito respecto al Ecuador, donde sabemos que la gente busca lo que nosotros podemos ofrecer. Eso es publicitar hacia nicho de mercado, llegar a donde queremos llegar. Y ya tenemos buenos números. Con estas campañas que hemos empezado desde mayo del 2017, fíjate que en el receptivo, es decir, en la cantidad de turistas o de visitantes que llegan al Ecuador, hemos crecido en un 14%. 14% es un gran número nuevamente. ¿Eso en personas cuánto? Eso es en personas, te voy a decir exactamente, tenemos ahora 1.617.914 visitas, ¿no es cierto? Extranjeros llegando al Ecuador. Así que también hay que... ¿Qué tipo de turista viene? ¿Eso ha cambiado o...? Ha cambiado para bien en el Antes venía sentido... mucho colombiano, ¿no? Sí. No, y sigue viniendo. Sigue viniendo mucho colombiano, hay mucha gente de Venezuela,
pero nuestros principales turistas llegando al Ecuador son de Estados Unidos, de Alemania, de Europa en general y de Sudamérica. Por ejemplo, ha venido en incremento el mercado chileno, el mercado argentino, que cada vez están viniendo en más número, a pesar de que carecemos de bastante conectividad. Los colombianos vienen en gran número. Hay que fijarse que en Esmeraldas, por ejemplo, toda la gente del Valle del Cauca, la playa natural para los caleños, sobre todo, es venir por coche hasta Esmeraldas. Está cerquísima, porque si ellos quieren irse a la playa del Atlántico o del Pacífico, les queda bastante lejos para ir en coche. Entonces, esa gente también son mercados objetivos que tenemos que ir apuntando para que lleguen. Así como nosotros vamos a Máncora, más o menos, ¿no? Más o menos es lo mismo, ¿no es Perú, cierto? sí. Porque para ellos les sale bastante conveniente y económico venir por tierra desde allá. Inclusive, acuérdense que hay un vuelo de Tame, que es Cali Esmeraldas, Cali Esmeraldas Quito. Y ese vuelo viene repleto de gente y se llenan los hoteles de la zona gracias a los caleños en gran medida. Estamos con el viceministro de Turismo, Carlos Larrea Crespo, aquí hablando sobre turismo nacional. Viceministro, sobre este tema de que Ecuador tal vez es un país caro, hubo un estudio que salió en septiembre del año pasado y de para un turista extranjero los paquetes para visitar el país son caros en comparación con otros destinos como Costa Rica, Colombia o Perú. ¿Cómo hacer entonces que el país, el Ecuador, sea atractivo no solo para el mercado internacional, sino para también nosotros los nacionales que vamos a sitios, a veces vemos hoteles y son bastante costosos? Ahí viene una buena noticia, que eso es lo lindo del turismo, que tenemos la capacidad de generar siempre buenas noticias para el país. Dos cosas específicamente respecto a tu pregunta. La primera es que el Ministerio de Turismo los primeros 4 meses de administración se dedicó de lleno a generar una campaña que se llama la Gran Feria Turística Nacional, Ecuador, tu lugar en el mundo, que está totalmente disponible. Ustedes pueden entrar a la página web tulugarenelmundo.es y ahí puedes ver la disponibilidad de paquetes y demás. ¿Qué significa esta campaña? Lo que conseguimos fue aglutinar, por primera vez en la historia, Juan Carlos, por primera vez en la historia del Ecuador, aglutinar a 500 hoteles, las 3 aerolíneas que operan en el Ecuador, todos los transportistas terrestres turísticos que operan en el país, 1.500 agencias de viajes, los guías turísticos, es decir, la industria turística completa, a todos nuestros administrados. Fuimos negociando con cada uno de ellos unas tarifas, digamos, preferenciales para meterles en un paquete, empaquetar el país. Y mediante ese empaquetamiento, conseguir precios más económicos. Esto para el mercado nacional estrictamente. Ahora, lógicamente, sus paquetes están a disponibilidad, no le van a pedir pasaporte a aquel que compre, pero está dirigida la campaña, toda la campaña que se ha hecho para el mercado nacional. ¿Cómo se entera uno de esos paquetes? Tulugarenelmundo.es. ¿Ya? Ahí están todos los paquetes, hay 3 tipos de paquetes. El primero es, que también es muy bonito, ¿no es cierto? Porque hemos dividido en 3 paquetes diferentes. El uno se llama Ecuador a tu manera. Tú puedes coger tu coche y llegar al hotel que tú prefieras, ¿sí? Lógicamente haciendo la reserva correspondiente. El segundo es Ecuador sobre ruedas, que nosotros no hemos utilizado en nuestro país lo suficiente los buses turísticos, como se utilizan en Europa, como se utilizan en gran parte del mundo. Y es un país que se presta a viajar por ómnibus, digamos, por bus turístico. Tú te subes en un bucecito y te llevan hasta el hotel de tu preferencia. Con guía, te vas acompañado de un guía y te van haciendo todas las explicaciones con visitas panorámicas de las ciudades que visitas y todo lo demás. Con un guía acompañando todo el recorrido. A unos precios increíbles. Y el último es Ecuador a tu aire. Que tú puedes, como hemos hecho la negociación con las aerolíneas, coger un avión desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, a distintos sitios, con unos precios realmente buenos. Por ejemplo, que es el más vendible de todos en términos numéricos, $389 saliendo de Quito, Guayaquil, hacia Galápagos, 3 noches hoteleras, incluido el pasaje de avión. $389. Toda la vida nos hemos quejado, ir a Galápagos es demasiado caro, ¿no es cierto? Es demasiado caro, eso es solamente para los millonarios, es una cosa que se escucha con frecuencia. Bueno, ahí ya se ha hecho un esfuerzo muy importante de negociación con los hoteles sobre todo y con las aerolíneas para bajar los precios y comenzar a ocupar, que ese es el principal objetivo del Ecuador, tu lugar en el mundo, de esta campaña de la Gran Feria Turística Nacional. Comenzar a ocupar todo el año los hoteles, no solamente en feriados. Tenemos que romper en el turismo nacional la estacionalidad. Esta estacionalidad tan marcada que solamente están llenos los hoteles 12 veces al año y después en la temporada playera de la costa y en la temporada playera de la sierra.
Suena maravilloso, ministro, le soy sincero. Es más, ya estoy pidiendo que se haga Por favor, a comprar. respectiva. El tema es la calidad del servicio. A ver, ¿cómo controlan ustedes la calidad del servicio? ¿Cómo controlan los restaurantes, la atención, la sanidad, la seguridad? Usted me habla que la maravilla de transportarse en omnibus turístico y lo que tenemos son puros accidentes de tránsito, de buses. Que acaba de ocurrir uno en Guayaquil, la ex ministra, como es Viteri, la ex ministra de Finanzas, está herida. O sea, entre varios, ¿no? Obviamente, pero es un bus turístico de una empresa importante. Entonces, a ver, ahí no tenemos un problema de seguridad en carreteras, tenemos un problema de control de calidad del servicio turístico, porque claro, obviamente el problema ha sido que eso también deja mucho que desear, ministro. Bueno, yo le pusiera en positivo, Juan Carlos, si me lo permites. Sí, mi obligación es el otro, ¿no? Ponerle Claro, en otro lado. porque, claro, si tú miras, no me voy a meter en el detalle del técnico de las carreteras y demás, porque no me compete, pero si tú miras el número total de gente que se mueve en transportación, en este caso lo que tú te referías es interprovincial, que es totalmente diferente. La transportación interprovincial tiene una calidad que no está regulada por nosotros, sino por la Agencia Nacional de Tránsito y otras instituciones. Yo estoy hablando de buses que son, por decir, charters exclusivos, ¿no es cierto?, para grupos de la mejor calidad. Yo les invito a probarlo, Juan Carlos. Pruébenlo y se van a dar cuenta. Ya hemos tenido algunas salidas y se van a dar cuenta de la calidad que tiene estos buses con todas las de ley, con guías, con todo lo que uno tiene que tener para ir confortable. Ahora, lógicamente, ¿pueden pasar accidentes? Sí, ¿no es cierto? Pero porque pasa un accidente en un avión y un avión se cae una vez creo que son cada 4 millones de vuelos, eso no quiere decir que vamos a decir que no volemos en avión, ¿no es cierto? No, de acuerdo. Puede pasar, sí puede pasar. Lo que voy es que en el Ecuador es un problema grave. La calidad del servicio, y creo que este dato que te voy a dar es muy interesante. Hablábamos con los amigos de TripAdvisor, justamente esta gente con la que hemos cerrado un interesante convenio para promocionar al país. Y yo les preguntaba, ¿cómo TripAdvisor, ustedes saben que tú tienes la posibilidad de poner en número de estrellas la calidad del servicio que recibes? Yo le decía a esta gente que lógicamente tiene todos los números en la cabeza de todo el mundo, decía, ¿me pueden comparar con Colombia, por ejemplo, en la calidad del servicio? Me decían, claro, se pusieron a revisar. Si hablamos entre nosotros, generalmente decimos los mismos ecuatorianos que la calidad del servicio, que la calidad del servicio que te puede dar el colombiano es mucho mayor que la ecuatoriana. Hemos dicho todos en algún momento eso, ¿no es cierto? Creo que es un poco ya es un tema mental ecuatoriano que siempre estamos diciendo que nuestro servicio no es tan bueno comparado con el colombiano. Sobre todo la mala cara que ponemos a los turistas, ¿no? Sí, pero fíjate este dato, y a lo mejor yo también pensaba lo mismo, Juan Carlos. Ajá. Y te digo, por eso es que los datos de estos son tan importantes, y no dichos por nosotros mismos, sino dichos por alguien que está evaluando la calidad del servicio en el mundo entero, que no son ellos tampoco, sino que son la gente que recibe el servicio el que valora. Nosotros tenemos como país, tenemos una calificación de calidad de servicio mayor que Colombia. Y yo digo, esto es una buena noticia, porque siempre, para poder cambiar las cosas que creemos que están mal, primero tenemos que estar súper bien enterados de cómo mismo nos ven los otros. Si tú le preguntas al extranjero, yo tengo posibilidad de viajar muchísimo por este mismo cargo y en el pasado también en el sector privado. Y yo he preguntado mucho, ¿cómo nos ven afuera en la calidad del servicio? Y dicen, increíble. Por la amabilidad, por la sonrisa, por el cariño, por el respeto. Hay un montón de cosas que se valoran del ecuatoriano en el extranjero, pero que nosotros todavía no valoramos. Hay muchísimo por hacer. ¿Y qué es ese muchísimo por hacer que estamos haciendo nosotros? Capacitar. Pero no capacitar como se capacitaba antes, que es simplemente dar un seminario por ahí que ahí quede la cosa. Darle herramientas efectivas de trabajo al operador, ¿no es cierto? Y por eso hemos creado una cosa que se llama la caja de herramientas, que esto es parte de 3 grandes manuales que hemos hecho como Ministerio de Turismo en favor de la ciudadanía y en favor de la operación turística. El primero, uno que se llama Doing Business de Ecuador, que es para que el inversionista nacional y extranjero pueda saber qué es lo que tiene que hacer para invertir en el Ecuador, pero clarísimo. El segundo, un manual de cómo obtener crédito en el Ecuador, que es muy difícil. Y el tercero, estas cajas de herramientas, que es decirle al operador, tanto de un hotel, de un restaurante, de un transporte turístico y demás, cómo tiene que operar, cuáles son las maneras en las que tiene que hacer las cosas. Es muy interesante ver, inclusive
Hay una parte que yo digo al interno del ministerio, es como el manual de Carreño, ¿no es cierto? No sé si te acuerdas del manual de Carreño, que era el manual de las buenas costumbres, que mi padre me hacía leer antes de empezar el almuerzo para... Todos los papás nos hacían. Todos los papás nos hacían leer para que no pongamos los codos encima de la mesa, ¿no es cierto? Ese tipo de buenas costumbres hay que transmitirlas también a los operadores del turismo nacional. Y te digo la verdad, claro que hay mucho que hacer, pero lo que tenemos en este momento, y eso hay que decirlo al mundo con mucho orgullo, lo que tenemos en este momento es muy bueno y de muy buena calidad. ¿Hay que mejorar? Sí, Juan Carlos, sí hay que mejorar, pero ya es muy bueno lo que tenemos. Y solamente te hago para terminar este tema un pequeño paréntesis. México. Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que meter en la gente. México adolece del mayor problema de terrorismo de América Latina. Sí, y todos lo conocemos. Por favor, hablen con un mexicano y pregúntenle respecto al turismo de México. El mexicano te dice que su país es lo mejor del mundo, que la calidad es lo mejor del mundo, que todo es lo mejor en su país. Y fíjate que a pesar de tener cientos de miles de muertos anualmente, México no ha decrecido un punto porcentual en el turismo. Eso no se debe solamente a la propaganda, Juan Carlos, que hace el ministerio o a la forma en la que hacen las cosas las autoridades de control. Se debe sobre todo, a la forma en la que el mismo mexicano siente su país. Y yo creo que ese es un valor que tenemos que tener nosotros dentro de nuestro país. Comenzar a valorar lo que tenemos sobre las críticas, sobre lo que está mal. Sin lugar a duda hay que decir lo que está mal, ¿no? Nadie dice que no. Y hay que intentar solucionarlo, absolutamente sí. Pero creo que esa forma de ver tu país con amor, con sentimiento de patriotismo, si tú quieres verlo de otra manera, es el que de alguna manera también te pone en un contexto mundial y una competitividad mundial en materia de turismo. Gracias al señor viceministro de Turismo, Carlos Larrea Crespo, por su ánimo, ¿eh? Mucho ánimo, mucha fuerza e inspiración en este trabajo. Esperemos que dé los mejores resultados. Gracias, señor viceministro.